¿No se ha hecho usted acaso alguna vez una resonancia magnética o un ecograma, un ecocardiograma, cualquier cosa donde lo revisan internamente sus órganos para ver qué problema puede haber con alguno de ellos? ¿No es cierto que cuando usted lo hace es porque hay una sospecha? El médico que lo vio envió a hacerle eso porque tal vez había una posibilidad de que dentro de usted algo no estuviera funcionando bien. Y no es cierto que cuando usted va y se enfrenta a ese aparato, usted no está con el pensamiento, con el nerviosismo, con la inquietud, con la preocupación de que pueden encontrar algo allí. ¿Y por qué no lo hacemos también así con Dios? Examíname, oh Dios. El segundo punto que quisiera mencionar en esta mañana, que es necesario, que es importantísimo delante de nosotros, es el reconocimiento. El reconocimiento. Sabemos que esa historia que le contó Natán a David era una historia ficticia. Un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre tenía una sola corderita. El hombre rico tenía muchas. En verdad, David tenía muchas mujeres, muchas esposas y concubinas. La ley de Dios en ese tiempo lo permitía. Él tenía muchas. Y Urías tenía una sola esposa, no tenía nada más, una sola esposa. Y este hombre, David, cometió ese tremendo, teniendo él tanto, ¿por qué tuvo que buscar en otro lugar? Papá que estás aquí, hermano que estás aquí, no me importa si eres cristiano, si eres anciano, si eres líder, si eres lo que sea, porque cualquiera puede cometer este error. Si Dios te dio una princesa cuando era jovencita, cuando tenía 20, 24 años, 18, 17, 26, lo que sea. Si Dios te dio esa mujer, esa princesa, esa flor hermosa, esa reina para ti, ¿por qué tienes que mirar otra? ¿Por qué? Eso le pasó al rey David. Y esa historia ficticia no era ciencia ficción para el rey David. Era la misma historia del rey David. Era la historia pecaminosa. Era una historia ficticia, pero real para él. Era la historia de su pecado. Y esa historia, esas palabras, tenían varios propósitos. El primero, le voy a hablar de varios propósitos en los otros puntos siguientes. Pero ¿cuál era el propósito de que él escuchara esas palabras? El primero era que David reconociera la magnitud de su pecado. La magnitud de su pecado. David tenía que ser consciente de la magnitud, del tamaño, del alcance de su pecado y de las consecuencias de él. Dios llevó a David a un punto donde él, con sus propios labios, tenía que reconocer que lo que había hecho era malo. El reconocimiento. Entonces, dice la Biblia, lo podemos leer en los versículos 5 y 6. Se encendió el furor de David en gran manera. Cuando David escucha aquella historia, que es la misma suya, lo que pasa es que él no estaba cayendo en cuenta. Él dijo lo que tenía que ser. Él dijo, lleno de indignación, de rabia, qué cosa, fíjese. Nosotros muchas veces nos ponemos bravos con el pecado de los demás, con las cosas de los demás, pero con el propio nuestro pecado. Nosotros ni cuenta nos damos, o ni siquiera lo vemos ni lo tratamos, pero somos ágiles, somos habilidosos, somos buenos. En verdad lo que somos es malos para ver el pecado de los demás y no somos capaces de ver el nuestro. Y David se llenó de rabia, de indignación, se puso así muy furioso y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él analizó el problema del otro. Él analizó ese problema. Lo diseccionó, lo evaluó, hizo un análisis y también hizo al hacer la evaluación también dio unas conclusiones finales.
Ese hombre tiene que morir, número uno, él tiene que morir. Y antes de que ese hombre muera, él tiene que pagar el daño que hizo. Él quedó con sus propias palabras. Pegado a la justicia divina. Mientras no seamos capaces de reconocer el alcance de nuestra maldad, de las terribles consecuencias de nuestras malas acciones, mientras no estemos en capacidad de relacionar nuestro pecado con la justa intervención de Dios en nuestra contra, no tendremos ni la más mínima posibilidad de sobrevivir, de salir adelante, de prosperar en nada. Iglesia, Luz del Salvador. Soy pastor de esta iglesia. Mi mayor satisfacción es que a esta iglesia le vaya bien. Mi mayor deseo, mi mayor sueño, mi mayor esperanza, por lo que yo le pido más a Dios, se lo aseguro, que es por lo que yo más le pido a Dios. El motivo más grande de mis oraciones, Dios está de testigo, está centrado en el hecho de que esta iglesia camine bien y sea conforme a la voluntad de Dios. Pero yo les digo, si nosotros no somos capaces de reconocer nuestros errores, nuestro pecado y nuestra maldad, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de nada. Absolutamente de nada. Reconocer las consecuencias de nuestro pecado es algo básico para vivir una vida que agrade a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? De seguro que muchos aquí lo quieren. Pero de sinceridad, de verdad, de corazón digo. Tal vez muy pocos lo desean. Pero si usted lo desea, si usted lo quiere, usted tiene que reconocer el pecado suyo delante de Dios. Si usted no lo reconoce, usted no tiene ningún tipo de posibilidad delante de Dios. Se lo digo con respeto, pero se lo digo con la verdad y con autoridad de parte del Señor. El tercer punto que quiero mencionar es el punto de la confesión. La confesión. Dios pudo haber hablado directamente con David. Algunas veces Dios habló con David. Algunas veces David mandó a buscar el efod para consultar a Dios. Pero David era un hombre que conocía a Dios, que hablaba con Dios. Pero Dios no quiso hablar directamente con él. Le envió un profeta. ¿Por qué? Lo hizo a través de Natán. Aquí tenemos la segunda razón del por qué Dios confrontó a David. Porque Dios quería que David reconociera públicamente su pecado. Dios sabía que era necesario que él lo dijera con sus labios, lo publicara. Él quería que de los propios labios del rey David y delante del sacerdote Natán surgiera su confesión de culpabilidad. En el segundo libro de Samuel, donde hemos leído en el capítulo 12, versículo 13, leemos que dice esto: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Dios, pequé contra Dios. Qué reconocimiento tan difícil, pero qué reconocimiento tan importante, tan vital, tan urgente, tan necesario para todos nosotros. Si examináramos, si pudiéramos escuchar las oraciones de cada uno de nosotros, encontraríamos: Señor, te pido por mi hijo que está en tal parte, por mi hija que está en tal parte, te pido porque yo quiero ver a mis nietos que pudieran venir, te pido por un trabajo, te pido por dinero para pagar esto y para pagar aquello, te pido que me ayudes en mi trabajo, te pide. Pero ¿cuándo vamos a escuchar a la gente decir: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, pequé contra ti? ¿Es que acaso no tenemos necesidad de decirlo? ¿Es que ninguno comete pecados aquí? ¿Es que ninguno de nosotros ofende a Dios? ¿No le parece que eso es algo ficticio? ¿No le parece que eso no puede ser, que es irreal? Entonces nuestra mayor preocupación debería ser siempre estar pendientes de decir: yo quiero tener una vida limpia delante de Dios. Mientras esto esté aquí, estoy sucio. No puedo mirar a Dios.
No puedo expresarme en términos de sinceridad delante de Dios. Mientras no seamos capaces de reconocer eso, hermanos, estamos mal. No existe un remedio para los males espirituales del hombre tan eficaz, tan efectivo y al mismo tiempo tan único como la confesión. La confesión de los pecados es quizá la cosa más maravillosa con la que nosotros podemos contar aquí en la tierra. Si pudiéramos comprender, valorar y aplicar en toda su magnitud la eficacia de la confesión de nuestros pecados, nuestras vidas espirituales serían agradables ante los ojos de Dios y de los hombres. Y tendríamos buen testimonio dentro de la iglesia y buen testimonio fuera de ella y buen testimonio a nuestro alrededor. Tendríamos un buen testimonio en el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo el cuerpo de Cristo sería fuerte y vencería a las tinieblas de este mundo. Lamentablemente, muchos no confesamos nuestra maldad y nos hundimos irremisiblemente en el lodo del diablo. Proverbios 14:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué maravilloso versículo. Todos nosotros lo sabemos de memoria. Y en el Salmo 32, los versículos 3 y 4 podemos leer: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando no hay confesión de pecados, eso es lo que sucede. El cuerpo físico se deteriora, la enfermedad viene, los problemas surgen, se hacen grandes. Al mismo tiempo la vida espiritual se viene abajo. Una versión diferente, la traducción en lenguaje actual, ese mismo versículo lo expresa de esta forma: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. La versión Nueva Traducción Viviente lo expresa de otra manera: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Eso es lo que sucede cuando nosotros no confesamos, no tenemos una vida tierna, fresca delante de Dios. Por tierna y por fresca me refiero a una vida que se humilla siempre delante de Dios y confiesa sus pecados, pero también los confiesa delante de los hombres. El pecado de David fue algo horroroso, pero no olvidemos que él era un varón conforme al corazón de Dios. En Hechos 13:22 eso es afirmado: he hallado a David, hijo de Isaí, dice el Señor, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese era el rey David. He hallado a David, hijo de Isaí. También lo puede decir de ti. Dios también, tú debes esperar que Dios diga eso de ti. He hallado a Fernando, he hallado a Nelson, he hallado a Javier, he hallado a este hombre, he hallado a esta mujer, he hallado a Fabiana, he hallado a cualquiera de ustedes aquí. He hallado y su corazón es conforme a mi voluntad, a mi deseo. Y yo sé que Él hará lo que yo quiero que Él haga. Eso no quiere decir que en algún momento determinado usted no va a pecar. Eso no quiere decir que David era perfecto. Quería decir, entre otras cosas, que aun cuando David pecara, actuaría como un verdadero hijo de Dios debería actuar. Aún en su pecado,
haría lo que Dios esperaría que él hiciera. Y David hizo exactamente eso cuando confesó su pecado al ser confrontado por Dios. Cuando un cristiano se rehúsa a confesar su pecado, actúa como un mundano cualquiera, como un impío cualquiera, demostrando que su conciencia está cauterizada, endurecida a causa de su orgullo y de su maldad. Tuve un amigo cristiano. Era un cristiano a quien Dios lo usaba en gran manera. Llegamos a servir juntos al Señor. Y servimos al Señor juntos en varias oportunidades y en diferentes lugares. Hace muchos años, él cometió un grave pecado. Yo no lo supe. Yo nunca supe que él cometió ese pecado. Fue algo tratado de forma tan privada en la iglesia que prácticamente no hubo confesión en su iglesia. Eso fue tratado de una forma tan encerrada, tan hermética, que prácticamente no hubo confesión. Algunas veces, con el pretexto de que los cristianos que pecan no deben ser expuestos a la vergüenza pública, lo que se hace es un grave daño contra el pecador. Mi amigo no hizo una confesión pública y sincera, como debió ser hecha. Él siguió sirviendo al Señor, pero al pasar algunos años, como aquel pecado no había sido tratado correctamente, volvió a caer. Su mundo se vino más abajo todavía. Pero él siguió haciendo las cosas a su manera, evadiendo la manera de Dios. A todo eso, yo nunca lo supe. Hace unos pocos días, apenas unos días, otro caso de corrupción se descubrió y explotó en su propia cara. Es muy triste. Algo que pudo haber tenido una solución verdadera, se convirtió en una tragedia espiritual. Números 32-23 dice lo siguiente, algo que nosotros olvidamos, pero que deberíamos recordar siempre. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, habían hecho un pacto, ustedes nos ayudan. Si ustedes nos ayudan, gloria a Dios, ustedes van a estar bien, no tenemos problema. Pero si ustedes incumplen la parte del pacto, eso es pecado. Y ustedes tienen que entender esto, el pecado los va a alcanzar. Usted no puede correr más velozmente que Dios. Usted no puede correr más allá del Espíritu Santo. Usted no le gana a Dios corriendo. Usted no le gana a Dios escondiéndose. No hay un lugar donde usted se pueda meter que pueda quedar totalmente invisible ante la mirada de Dios. Y hay gente que piensa que hace algo malo y se lo tapa y se lo oculta y no lo confiesa y piensa, ya esto está arreglado. Tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará algún día. Algún día te alcanzará. Y ese día será triste para ti. Es mejor que nos pongamos a cuenta con Dios antes de que algo malo ocurra. Es mejor que hagamos algo antes que tengamos paz con Dios. Yo paso la vergüenza ahora. Hermanos, he pecado contra el Señor. Hermanos, caí, esto está malo. Mi corazón es envidioso, mi corazón es celoso, soy sumamente egoísta, mi corazón es malo, soy engreído, soy prepotente, me creo que soy lo mejor. Tengo todos los males del mundo. Pero yo lo confieso delante de Dios porque yo quiero tener paz con Dios. Yo no quiero irme a la eternidad y tener que enfrentar a Dios cara a cara algún día y tener que responder por lo que aquí escondí. El pecado se confiesa. Es para confesarlo. El perdón